Vamos a abordar un tema muy caro, los sentimientos, sí, vamos a decir, de la humanidad, ¿no? Porque hay una bisagra, vamos a decir, dentro de la historia del mundo. Cuando hablamos del Holocausto, hablamos todavía de un hecho que ha conmovido hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No es una cuestión histórica, sino es una cuestión presente también, y especialmente para la comunidad judía, y un hecho donde lamentablemente más de 6 millones de personas perdieron la vida en este exterminio a manos de los nazis. Y en un día como hoy, 27 de enero, se recuerda en este caso, bueno, la intervención del ejército ruso, el ejército rojo, ¿no es cierto?, abriendo lo que son y liberando prácticamente aquellos cautivos hasta en ese momento de lo que fue este gran campo de concentración en Auschwitz, sí, donde prácticamente se produjo la mayor parte de este exterminio. Y que, bueno, todos los 27 de enero se recuerda esta fecha y se recuerda a las víctimas, ¿no?, del Holocausto y aquellos sobrevivientes, también muy niños en ese momento, que hoy en día tienen presente todavía, algunos de los cuales han brindado sus testimonios en épocas muy caras para los sentimientos, repito, de la humanidad, no solamente de una comunidad en particular, ¿no?, sino decimos de la humanidad toda, ¿no? Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, una fecha que sin duda es muy importante hablar, recordar de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó, lamentablemente, como bien lo decías, Daniel, a todo el mundo esto afectó y sigue afectando, y es muy importante poder siempre tenerlo presente y recordar. Con nosotros hoy nos visita la presidenta de la Sociedad Israelita de Santiago del Estero, Elena Abu Maguin, a quien la saludamos. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, decíamos una fecha muy importante, ¿no? No se puede dejar pasar una fecha como esta. Lamentablemente he leído hace unos días que no solamente han sido 6 millones, sino mucho más de lo que se imagina, que lo que nos imaginamos, sí, de los cuales recordamos que de los judíos 1,5 millones fueron niños. Estar en el Museo de Yad Vashem, al cual fui a hacer un curso, y después cada vez que voy a Israel es como que si no voy ahí es como que no he estado en Israel, y entrar en la parte específica de lo que le hicieron a los niños, en la parte del museo de los niños, es algo que el primer día me acuerdo que una persona de atrás me ha levantado porque caía desmayada. Ver eso, son 4 velas encendidas, pero por medio de espejos se ve 1,5 millones de velas prendidas. Impresionante. Bueno. Cuando uno va entrando a ese museo, se siente de atrás, o sea, del fondo, una voz que te va diciendo el nombre del chiquito o la chiquita, de qué país era y la edad que tenía. Es impresionante ese museo. Y lo único que vos tienes que hacer es entrar, giras, porque vas girando a través de ese 1,5 millones de luces, que solamente son espejos. 4 velas son encendidas nada más. Sí. Es impresionante ver eso. Ahora, ese museo de Yad Vashem, donde nuestro presidente estuvo hace 2 o 3 días, sí, es una maravilla, entre comillas, ¿no? Porque nunca puede ser una maravilla, una cosa tan triste y pero llevarla a una realidad y ver la cantidad de gente que ayudó al pueblo judío, el cual tiene cada uno un árbol con su nombre, son cosas que creería que todos tendríamos que ver, ¿no? Hay, no sé, estas imágenes que es parte de lo que es el museo. Sí. Sí. Ahora, hablar con víctimas que gracias a Dios todavía están vivas, es también muy doloroso, porque hasta que ellos comenzaron a hablar pasaron muchos años, porque no sé si es por vergüenza que tenían, por miedo, por qué motivo era, y cada uno se fue largando su vivencia de aquellos momentos.
estuve con varios en Israel y también varios de aquí de Argentina, y cada uno te cuenta su historia, su momento, y son cosas tremendas lo que ha ocurrido, porque una cosa es que nos cuenten o que veamos, y otra cosa es que te cuente la persona que ha vivido, que ha vivido eso, es muy doloroso. En la Argentina hay muchos... Muchos no, ya van quedando pocas personas, de las cuales siempre tratamos de que sigan contando sus historias, para que eso no seamos nosotros los que sigamos contando, sino que la gente mame directamente la historia de la persona que ha vivido ese momento. Claro. Bien, ¿y fueron muchos los sobrevivientes de estos campos de concentración? No sabría decirte exactamente cuánto, pero sí, el problema es que pasaron muchos años hasta que ellos comenzaron a contar su historia, y inclusive había 2 señores griegos que los 2 habían venido en el mismo barco, escondidos por el capitán del barco, y ni ellos se hablaban, ni ninguno le contaba al otro qué había vivido, por ese miedo que tenían en su momento, o tal vez por resguardarlo al otro de lo que podía haber pasado, ¿no? ¿Cuántas historias? Muchísimas, y muy dolorosas. Yo hace unos años traje, no para esta época, para abril o mayo, un sobreviviente de Buenos Aires que ahora ya se encuentra viviendo en Israel, porque la vida de ellos cambió cuando se casaron, y ahí comenzaron recién a contar sus historias. Estaba en Tucumán, lo traje a Santiago, hicimos un acto en la explanada de Casa de Gobierno, y él contó sus cosas. 2, 3 escuelas fueron invitadas para ese acto, y la verdad que yo, después del curso que hice en Yad Vashem, donde uno te enseñan todo y vas viendo y vas hablando con gente, con sobrevivientes, no pude ver más películas ni nada, porque he quedado muy traumatizada con eso. Iba a comentar, digamos, hay muchas películas que están ligadas al tema del Holocausto y demás, ¿no? Bueno, quizá una de las más emblemáticas tiene que ver con la lista de Schindler, por ejemplo, pero incluso libros y demás, ¿no? Series. Yo tengo muchísimo material, tengo de cursos que hice casualmente representando a Santiago en Buenos Aires, de educación y memoria, el diario de Ana Frank, la casa de Ana Frank en Buenos Aires, es una cosa excelente, que cuando vayan a Buenos Aires traten de ir. Es una cosa que va mostrando la historia de Ana Frank y la historia del mundo en ese momento, entonces lo va relacionando uno con otro. Son cosas espectaculares. Hace poco estuvo aquí en Santiago del Estero la muestra, el museo, a donde fueron escuelas. Y mi intención es, como presidente de la sociedad, tratar de hacer un pequeño museo con el material que yo tengo ahí en la sociedad, para que la gente pueda ir y ver y conozca un poquito más de todo esto. Es bueno saber que eso suceda, ¿no? Sobre todo con los chicos también. Bueno, para todos en realidad, ¿no? Que la historia se mantenga viva. Sí, porque siempre decimos que una historia que uno no tiene memoria puede volver a ocurrir. Y eso es tremendo. Que estamos viendo muchos focos de antisemitismo nuevamente. Lo que tampoco tenemos que olvidar, que no solamente fueron judíos, fueron gitanos, homosexuales, cualquier persona enferma, todos eran eliminados. Así que... Sí, uno quizás enfoca más en la comunidad judía, pero... Porque fue la mayor, la más grande. Nosotros le llamamos Shoah a las víctimas. En vez de holocausto le llamamos Shoah, que comprende solamente a los judíos. El holocausto comprende a todos los que han sido muertos en ese momento. Por alguna razón. Y el campo de concentración de Auschwitz duró 5 años más o menos. Cuando llegaron los rusos, como vos decías, ya no había ninguno de los alemanes, porque ellos ya se habían retirado, solamente encontraron muertos y algunos que otros vivos que estaban ya próximos a morir. Qué horror, ¿no? Bien, ¿estuvo presente en algún campo de concentración? No tengo fuerzas para ir. Se vive sinceramente, después del curso ese que hice, que ha sido de 10 días más o menos en Jerusalén, principalmente en Yad Vashem, que es el museo, no he podido. He estado ahora en
en Ámsterdam, en la casa de Ana Frank, he estado en otros lugares, pero no me animo. Es una cosa que siento todavía un golpe que no... Sí, me imagino. No puedo ir. Es un golpe muy fuerte, digo, para los ancestros, digamos, de las personas que hoy viven y para la comunidad toda, y en la Argentina en particular también siguen heridas abiertas, ¿no? Digo, hace poco tiempo recordábamos la muerte de Alberto Nisman, sí. Recordábamos el tema del atentado a la AMIA. A la AMIA, al Estado, a la bueno, Embajada de Israel. Exactamente. Y bueno, es que mientras no haya una solución o una justicia que determine quiénes han sido, estos son blancos para cualquier momento. Cualquier momento puede haber otro atentado, ojalá nunca ocurra, pero sabemos que la gente esta que ataca no le importa, no le importa nada, le importan números nada más, o sea, cuántas víctimas vamos a tener en este atentado. Y bueno, y brotes de antisemitismo hay en todos lados, inclusive aquí, aunque no son notorios por ahí porque uno trata de pasarlos desapercibidos, pero existen, en todos lados existen. El por qué, no sé, yo inclusive cuando me nombran rectora, concursando como corresponde, una profesora dijo, ¿y esa judía va a ser rectora? La judía, uno de los preceptores le dijo, pará, cuando vos tengas los 7 títulos que tiene esa judía, recién criticarla, pero nunca he tenido nada por el hecho de ser judía, decir, me han acomodado en esto o en aquello, por el contrario, le he tenido que luchar el doble. Pero con todo eso uno sigue adelante y lo que nos interesa es la paz para todo el mundo. Sí. Y que en la Argentina... Y uno en esas circunstancias se pregunta por qué, ¿no? O sea, a esta altura, digo, claro, una sociedad eso se supone... de lucharle el doble, ¿por qué no? Esa frase es muy importante. Que bueno, dijo. Pero si vemos, las mujeres también tenemos que luchar el doble contra el trabajo de un hombre cuando por ahí somos mejores que él en ese trabajo. Claro. Estamos todavía con anteojeras, digo yo. No catalogamos como, o tal vez no toman los exámenes quienes en realidad deberían hacerlo para decir, bueno, no, esta persona está más capacitada que esta otra, por más que sea mujer, ganará lo mismo que gana el hombre. Yo entiendo que la mujer al tener los hijos es más atada a la familia, faltaría si el hijo se le enferma, pero todo depende de lo que uno trabaje, hable, haga o... Está bien. Yo en mis 27, 28 años de docencia no tengo una falta, salvo por cursos que me he ido mandada por el Ministerio de Educación. Todo depende de la educación que tenemos cada uno, del interés que tenemos cada uno por lo que vamos haciendo. Déjeme volver al tema de los atentados aquí. No, todo es importante. De hecho, todo está ligado con todo. Digo, el tema de los atentados aquí en la Argentina. ¿Vio la película de la serie de Nisman? No. No vio. No veo todavía. Digo, es una cuestión todavía no resuelta, porque a los atentados se suma también, vamos a decir, también la muerte del fiscal. ¿Tienen una visión particular en ese sentido desde la institución misma o en el país, la comunidad? Nisman ha sido asesinado. Quieran, digan que no, que él se ha matado, que lo que sea. Para mí, desde mi punto de vista, lo han matado directamente. Y cuando uno ve todo lo que ha ocurrido en ese departamento tan chiquito, que lo primero que uno hace es cuidar el lugar, cuidar el espacio, que nadie entre, y por ahí han pasado más de 50 personas, ¿a qué pruebas van a encontrar? Las que vos plantes, las que vos hayas borrado, es difícil, no se va a encontrar. Ahora, mucha casualidad que él 2, 3, 4 días antes ya había dicho a qué iba y a los 4 días se va a matar él, sabiendo que estaba a un paso. Dicen, se ha matado porque no tenía nada todavía para mostrar. No hubiera dicho nada. O sea, hay cosas que no... Lo lamentable es eso, y que mientras no se encuentren los culpables, seguimos siendo un foco
fácil para cualquier atentado. Pero qué importante, digo, ¿no? El trabajo que ha realizado el fiscal Lima durante tantos años. Sí, pero en la Argentina con la justicia que tenemos cae en el tacho de basura. Claro. Entonces no... ¿Cree que se sabrá algún día de...? No. No. ¿Cuántos años lleva el atentado a la AMIA? ¿Cuántos años lleva el atentado a la Embajada de Israel? Y no se sabe nada de nada. O sea, se tiene sospecha de, pero no se llega a nada determinante como nada para concreto, decir, bueno, no, y cuando ya lo tienes, cambiamos gobierno, cambiamos y empiezan de cero, no. No vamos a llegar a nada, es un país que seguimos, si no hay intereses de por medio de la parte que investigativa, no se va a llegar a nada. Claro. Lamentablemente. No es, digamos, en ese sentido optimista, Elena. Yo no. Quisiera, ojalá fuera así, para que se acabe todo esto. Claro. Pero no veo, cada vez más alejado, y cuanto más lejos estamos de la realidad, menos pruebas hay. Porque todo se va borrando, todo van apareciendo otras pistas que no se ha visto antes. Después de 5 años vas a ver qué pista vas a ver. O sea, digo, con Nisma había una cuota de esperanza al menos. Si él llegaba a declarar, sí, digamos, seguro, claro. Seguro. Claro. Una cuota de esperanza de todo lo que de lo que había ocurrido tiempo, ¿no? con el atentado a la AMIA. Sí. Claro. Sí, esta era seguro, nosotros ya estábamos con esa esperanza de que pase él ese día, pero bueno, pasó lo que pasó. Distinto. ¿Cree que en algún momento todo esto se va a revertir? No. ¿Se podrá conocer la verdad? No, yo no lo veo así. Te repito, si el atentado a la AMIA 20 y pico de años, no pasó nada, esto menos. Claro. Realmente, ¿no? Qué duro, sí, es duro. Vivir con esa verdad, digamos. Sí. Un fiscal de la nación que no tenga las custodias, sabiendo que a 3 días va a ir a declarar en contra de la presidente, aunque ella quiera que le digamos presidenta, el presidente de ese momento, claro. Y que le ocurra eso, es algo que que a nadie le pasa por la mente, no sé. Claro. Sí, sí. Yo lo tengo hasta en la cama con custodia. Y él, la custodia estaba liberada, el otro estaba liberado, no andaban las cámaras, ha sido toda una payasada. Han entrado y han salido como han querido, el procurador y la fiscal han entrado cuando ellos han querido, estaba antes el comisario Bernie, entró, salió, entró como Pancho por su casa, pero toda esa gente, el mismo procurador que determina está ahora en la procuración. Bernie está ahora de jefe de seguridad de Buenos Aires. O sea que cuanto más mal haces la cosa, más te premian. Tal vez en eso he cometido yo un error, de no hacer mal las cosas. En una de esas horas sería ministra de Educación. Elena, y volviendo al comienzo de nuestro programa, ¿cómo se recuerda, digamos, a las víctimas del Holocausto? Decíamos que es más allá de un hecho puntual histórico, es un hecho que permanente, es actual. Nosotros generalmente, no te digo todos los días, pero siempre hay una charla, siempre hay un amigo que ha quedado. El señor que yo lo traje aquí a Santiago, está en Israel y está en comunicación conmigo. O sea, recordamos esta historia o este momento permanentemente. No es que uno está todo el día lamentándose, nada, pero pasa por nuestras venas. Yo no tuve que sepa gente en el Holocausto, pero uno lo siente igual, y no solo por los judíos, sino por todos. Sí. Yo lo que siempre digo, nos invitan a nosotros los judíos. Sí. Aquí tendría que haber perdón, ¿no? Sí, sí. Un homosexual, tendría que haber un gitano, tendría que haber
algún enfermo con esas o vos tenías algún defecto físico, te mataban porque no era la clase de gente que los alemanes querían que estén vivos. Entonces alguien diferente, digamos. Sí, porque eran todas clases menores. Sí, como vos bien decías, ha sido el pueblo judío el de mayor número de personas, por eso es bueno, pero muchos han sido eliminados, desgraciadamente. Bien, para que no haya más holocaustos, entre comillas, ¿no?, en la sociedad, porque muchas veces también, ¿no?, más allá, si no es una cuestión física, pero también de otra manera también se extermina a personas. Sí, ¿no? mentalmente lo peor. Exactamente. Mentalmente es lo peor. Para eso también sirve este tipo de jornada o este Así día, ¿no? es. Elena, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y estoy a disposición. Muchísimas gracias. Muy amable. Elena Bubaín con nosotros, presidenta de la Sociedad Israelita de Santiago del Estero, hablándonos acerca de esta jornada, ¿sí?, muy importante. Muy importante, sin duda. Hablamos también de un hecho que también conmueve hasta el día de hoy a la sociedad argentina, como son los atentados que tuvo la embajada de Israel y la AMIA también, ¿no es cierto? Bueno, de hecho que son temas que son permanentes, donde la justicia se espera todavía, ¿no?, pueda actuar y pueda encontrar la respuesta que todos los argentinos esperamos en ese sentido, ¿no? Exactamente, que la historia nunca se olvide, entonces, y que, bueno, podamos de a poco, ¿no?, ir construyendo un mejor país, una mejor sociedad, aceptando a quienes son distintos y que piensan también de otra manera.